Iniciamos este último capítulo en el cual nosotros queremos abordar ya una forma preventiva en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de salud mental. Hemos desarrollado distintos temas porque es importante que tengamos una claridad para las distintas situaciones que nosotros vivimos. Pero sobre todo, no espere a que llegue el momento crítico para recién decir necesito ayuda. Mejor prevengamos el momento crítico con la vida de fe y las prácticas que la Iglesia nos oferta. Recuerde que la Iglesia nos da tesoros en los cuales nosotros podemos encontrar no solamente el descanso de nuestro espíritu, sino también el descanso de nuestra mente, como dice Efesios 4. Renuévense de la mente y del espíritu. Es importante que nosotros descubramos esta dimensión espiritual que lleva a que también descanse nuestra mente, nuestra psique, para que encontremos una buena salud mental. Es por eso que vamos a hablar en este momento acerca de la oración. Y la oración que está involucrada con todas las prácticas religiosas, la misa, la confesión, el rosario, el santísimo y todos estos tesoros de la Iglesia que Dios nos permite vivir. Yo pienso en una persona orante, pienso en una persona que ha incluido en sus hábitos diarios la oración y que se ha tomado en serio ese hábito, esa práctica. ¿Qué va pasando a lo largo de los años con una persona así? Yo creo, y cuando digo creo no me refiero a una duda, sino que más bien estoy convencido de que una persona que desarrolla el hábito de la oración, por ejemplo, desarrolla también un mayor dominio de sí mismo, de sus reacciones, ¿no? Es decir, no parece una persona que vos le tocás y salta. No parece una persona que cualquier cosa le afecta en sobremanera. No parece una persona que esté caminando por la vida dependiendo de una gota para que rebalse. Pareciera que es una persona que tiene un manejo de las cosas que pueden suceder diariamente muchísimo mayor. ¿Qué pasa con un papá de familia, una mamá de familia que ora y que alguna vez su hijo le dice sos la peor madre del mundo o le grita, ¿no? ¿Cómo maneja ese tipo de situaciones? Una persona orante, creo yo, no sé qué piensan ustedes, pero logra desarrollar como la actitud, la paciencia, la sabiduría necesaria para actuar conforme a la situación y no actuar solamente a partir de la emoción que en ese momento viene hacia mí o como que, qué sé yo, como alguien que quiere protegerse de una forma muy primitiva, porque la oración es un acto muy superior en la mente humana, ¿no? Porque es un momento en el que alguien se abstrae un poco del mundo, ¿no?, físico en el que está para adentrarse en una dimensión espiritual y eso le otorga a la persona una profundidad y una interioridad que yo creo que impacta mucho su día a día. No sé qué pensás vos. Sí, es más, han habido ya estudios de resonancia magnética en el cerebro de qué ocasiona cuando la persona entra en este mundo interior, cuando empieza a orar, básicamente, ¿no? Y cómo, por ejemplo, los niveles de estrés o de ansiedad, insisto, digamos, fotografiados en las zonas del cerebro que se activan cuando estas cuestiones aparecen, ¿no? Estos neurotransmisores también ligados a la ansiedad, al estrés, qué sé yo, se regulan, disminuyen, ¿no? O sea, realmente lo que vos decís es absolutamente real y comprobado. La vida espiritual, la vida de fe, de oración, la vida interior, ayuda a regularnos interiormente, por ejemplo, en las reacciones. Pero yo estaba pensando, ¿quién, en el colectivo de mucha gente hoy, quién es un hombre o una mujer espiritual? Ahí lo podemos conectar con el primer capítulo cuando hablábamos de las espiritualidades, por ejemplo, no católicas, y todavía se piensa en un hombre espiritual, no sé, en un monje tibetano, ¿no? Todo el tiempo está ahí, avanza, vestido con su túnica, qué sé yo. Y nosotros en la Iglesia Católica tenemos pues referentes, nuestros referentes son los santos. Nuestros referentes son hombres y mujeres de carne y hueso con experiencias espirituales maravillosas, increíbles. Pero para que un santo sea santo, se estudia mucho su vida. No solamente se estudia si era un hombre de oración que pasaba horas orando, sino de que, y esta es una frase que se utiliza mucho cuando se estudia los santos y los procesos de canonización, que es el santo se demuestra
que es el más humano de todos, por ejemplo. El que logra vivir en su vida cotidiana trayendo a Dios a cada momento y en cada aspecto. No necesariamente es el que está, como digo siempre ahí, que parece que está por las nubes, que está en otra dimensión o en otra realidad muy superior. Y no es así. Cuando uno vive la experiencia de fe, nuestros ejemplos, que son los santos, son personas no solo de carne y hueso, sino que en su vida común, cotidiana, han vivido su fe, ¿no? Es que ahí tenemos que entrar en lo que ahora se ve, ¿no? Nosotros vemos al santo del marketing, o sea, a la apariencia, al que, sí, claro, ajá, ánimo, o sea, este es el santo del marketing. Yo te vendo esta cara, yo te vendo esta forma de hablar, yo te vendo hasta estas cualidades, porque eso es lo que te demuestro, pero eso no quiere decir que yo sea santo. Y por eso estamos hablando de la oración como base fundamental y la oración cristiana católica. Eso, qué bien que Ricky lo vuelve a aclarar desde el primer tema. La oración cristiana católica y las prácticas cristianas católicas que nosotros tenemos para una vida espiritual sana y una salud mental sana. Y por eso es que hablamos de la prevención, antes de que suceda. Y mire lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Como decía Roque, una persona orante es una persona sana que sabe lidiar con las distintas situaciones que le toca. Y qué hermoso que ya desde niño, desde adolescente y desde joven, las personas descubren lo que es la oración. ¿Para qué? Para que desde su juventud conozcan a su Creador y no esperen a que lleguen los días malos para recién descubrir, ¿y ahora qué hago con mi vida? El prevenir, la prevención va muy unida a esta práctica de oración desde que eres pequeño. Y me gusta porque este año hemos trabajado mucho retiro con niños. Adoración al Santísimo con niños. Hemos tenido un seminario de vida con niños para que desde niños ellos conozcan al Creador. Y estos niños, en esta vida de oración, donde ellos descubren quién es Dios, quién es Jesucristo, cuando les toque vivir estos momentos, ellos ya tienen la seguridad en quien han puesto su esperanza, en quien han puesto sus alegrías, en quien han puesto sus tristezas, en quien han puesto sus momentos duros como sus momentos más hermosos en la vida. Yo pienso, por ejemplo, en la oración del rosario, el rezo del rosario, ¿no? Hay quienes dicen decir 50 veces la misma oración es una oración. Hay gente que hace esta diferenciación, ¿no?, entre una oración propiamente espontánea, ¿no? Esto es una crítica propia del mundo del protestantismo, ¿no?, o de los protestantes más bien, de este tema de repetir y en qué medida este repetir es oración o no, ¿no? Y yo pienso que el rezo del rosario como tal es una meditación. De hecho, es una invitación, no solamente yo creo, es una meditación. La Iglesia nos invita a meditar sobre los misterios de Cristo, ¿no?, en cada uno de los días según el día en el que uno se encuentra, ¿no? Y me parece maravilloso volver a recuperar la palabra meditación en cierto modo, que ya está al día de hoy muchísimo más asociado a otro tipo de espiritualidades no cristianas, cuando en realidad la meditación cristiana en un principio es o ha sido, al menos en el mundo occidental, el concepto más claro y más ligado a la oración. Claro, esta forma de orar con la palabra de Dios, que viene desde la era medieval y que se ha ido desarrollando como la Lectio Divina, tiene en uno de sus pasos la meditación, ¿no? Es, a ver si me acuerdo, ¿no? Lectio es oratio o oración, meditatio, que es meditación, contemplación y acción, ¿no? Desde la palabra de Dios, la lectura,
la oración desde esa lectura, la meditación mental desde esto, lo que me implica, la contemplación, que es mirar a este Dios y dejar que Él me mire a mí, ¿no? Y luego todo eso llevado a la acción en la vida cotidiana. Y es que la verdad, que lo que dice Fray, la iglesia tiene tesoros de espiritualidad, más de 2000 años, ¿no? De tantas personas que han ido aportando tanto. El rezo del rosario tiene una raíz dominica, ¿no, Fray? O sea, es una cosa que se ha ido desarrollando con el paso de los años. Pero obviamente en nuestra iglesia y en nuestra espiritualidad católica, probablemente en la cumbre de toda oración está la Eucaristía, ¿no, Fray? La Eucaristía es no solamente la cumbre, sino el fundamento y la fuente de vida para la vida cristiana católica. Pero la Eucaristía, para que nosotros podamos vivirla en su forma más extraordinaria y así como en su forma más ordinaria, va unida a la oración. No existe Eucaristía sin oración, no existe Eucaristía sin espiritualidad. ¿Por qué? Porque la comunidad orante se reúne en torno a Cristo Eucaristía. Y es ahí donde viene la salud. De nuevo, y no es que nos encerremos en la parte mental, pero es algo fundamental en el ser humano, la mente. Mientras yo más rezo, mientras yo más medito, mientras yo más contemplo tanto la palabra del Señor como la presencia santa del Señor, tanto en la Eucaristía, en el rosario y en los distintos momentos litúrgicos, más mi mente también se purifica. Más mi mente descubre que hay caminos. Por eso dice la palabra, el Señor abre sendas donde no la había. Caminos de solución a mis problemas. Y ahí las ansiedades disminuyen. Mientras yo más medito la palabra del Señor, me doy cuenta de algo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo tiene solución. Eso es precioso para una persona que está buscando en medio de su problema tan profundo un camino de cómo aliviar su problema. Cuando hay, ustedes que atienden muchos matrimonios, cuando hay un problema matrimonial donde ambos sufren, pero a la vez ambos dicen esto ya no da más, es como que ese es el único camino que tienen. Esto ya no da más. Nos amamos, pero tenemos que separarnos porque esto ya no da más. Es como que el único camino, pero ellos se están dañando al tomar esa decisión, pero se dañan al seguir juntos. ¿Qué otro camino les da? Y es ahí donde la palabra del Señor, donde la meditación, la oración, los momentos eucarísticos, la comunión, me llevan a descubrir de que sí existen otros caminos. Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué valor tiene la oración? Sobre todo el silencio y la contemplación, que además es una expresión de la oración que a mí particularmente me encanta porque deriva mucho de una madurez espiritual y de un crecimiento en la oración. ¿Cuánta gente piensa y dice, yo no oro porque yo no sé qué decirle a Dios? Y el silencio y la contemplación no tiene como protagonista lo que yo sea capaz de decirle a Él, sino escucharlo a Él, entrar en comunión con Él, mirarlo, dejarme mirar por Él, dejarme amar. Y creo que esa expresión misma de la espiritualidad basada o relacionada al silencio y a la meditación me parece un tesoro maravilloso para quien, por ejemplo, vive afanado. Cada vez vivimos una sociedad más acelerada con muchas cosas y el valor de sentir que la oración puede estar en cualquier situación, en el auto, cuando voy conduciendo camino a mi trabajo, en mi mismo trabajo. ¿Cuánta gente tiene un altarcito, por ejemplo, en su mismo escritorio que dedica ciertos minutos a la oración en medio del afán en el que tiene antes de entrar a una reunión importante, se encomienda a Dios? Es decir, el valor de la oración en la cotidianidad del ser humano actual es invaluable. O sea, creo que es fantástico. La señora Amalia Elder, viuda de Rivero, conocida como Tía Malita, fundadora de Comunidad Betania, en la que nosotros y de muchas más. Menciono la Comunidad Betania como este espacio en el que nos hemos conocido nosotros. La hemos escuchado predicar. Yo tuve la gracia de tener un acercamiento personal a Dios a través de la predicación de ella, ¿no? Por ejemplo, fruto de una predicación de ella. Y en los últimos años, estos últimos años que ella nos sigue acompañando todavía, casi en todos los momentos en los que ella interviene con la palabra para
reflexionar, conversar, hablar, nos habla del silencio y la oración. Seguramente que ha estado siempre en su vida y nos los ha predicado siempre, pero con mucho más énfasis en este último tiempo, los últimos 10 años si quieres, ¿no? Invitándonos a hacer silencio en este mundo lleno de tantas voces y en el silencio descubrir cuál es la voz de Dios. No es tan sencillo. La gente quiere recetas, la gente quiere que le digan, haga esta oración 4 veces, hínquese, levántese y entonces va. Y la espiritualidad nos invita a discernir. La oración es un diálogo, no es un ejercicio solamente en el que yo digo cosas, sino en el que yo intento también escuchar. ¿Y cómo se puede escuchar si yo no hago silencio? Porque mi mente todo el tiempo está hablando, ¿verdad? Alrededor mío, en el teléfono, todo el tiempo estamos recibiendo mensajes, estímulos, ¿verdad? Si yo no aprendo también a tener esta parte del silencio y de la oración en el silencio, yo creo que va a ser muy difícil que podamos escuchar a Dios. Y orar sin escuchar a Dios es una oración siempre incompleta. No es oración, es monólogo. Y mire lo que dice, va muy a este punto. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti perseverara, porque en ti ha confiado. Mire de hermoso el descanso de la mente, porque mis pensamientos están en el Señor. Aquí es bueno aclarar también, es bueno irse a un lugar solitario y silencioso. Es bueno. Pero ¿qué sucede si tú no tienes esas oportunidades? Y ahí vamos a lo que Ricky nombró de pasada, el saber silenciar todo el ruido de este mundo en tu día a día. Mientras vas en tu vehículo, ¿qué haces? Ensucias tu mente pensando en que te hicieron renegar tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu familia, tu jefe, la gente que trabaja contigo, o vas alabando al Señor. Ensucias tu mente peleando con el vehículo que pasó a tu lado y casi te golpea, con la motocicleta que se metió entre todas, o vas alabando al Señor. El saber encontrar esos momentos de silencio en medio de tanto ruido, eso es valioso. El saber apagar y desconectar todo a tu alrededor para estar y aprovechar estas situaciones, eso es maravilloso. La persona orante es una persona sana. La persona orante que escucha la voz del Señor es una persona que día a día se está sanando y purificando. Y parte de esa oración también se hace en comunidad. La vida comunitaria creo que es otro elemento fundamental para desarrollar un sano itinerario espiritual, ¿no? Porque si la oración o si la vida espiritual solo se centra exclusivamente en aquello que yo hago con mí mismo, con mi propia conciencia, en mi propia relación de Dios y mía, poco a poco puedo tender a caer un poco en esa sensación, ¿no?, de encierro, ¿no?, de que solamente es importante lo que Dios me diga a mí, de que solamente Dios a mí me habla de forma directa, que no necesito que otras personas, otros intérpretes, otros predicadores y otras personas medien entre mi relación entre Dios y mi persona, o básicamente sientan que no necesitan a nadie más, ¿no? A los que yo a veces llamo los llaneros solitarios de la fe, ¿no? Esas personas que carecen de vida comunitaria y si no tener vida comunitaria, o más bien al revés, y si tener una vida comunitaria en curso, de alguna forma representa un factor de protección para cualquier situación difícil. ¿Qué decís, Ricky? Es fundamental. A ver, no solamente los llaneros solitarios, ¿verdad?, que son estas personas que se distinguen. Yo soy demasiado para estar igual. La comunidad nos da esa sensación de igualdad. Somos hermanos iguales. Vos tenés carismas de repente muy visibles, ok, pero igual aquí en la comunidad somos hermanos. A mí me encanta mucho ir aquí en Santa Cruz al convento carmelita, ¿no?
y en el convento carmelita, que en realidad es una casa de espiritualidad, abierta para tener retiros, para ir a convivir con ellos y ellos te acompañan, en fin. Y ahí el monseñor, o uno de los monseñores, Monseñor Braulio, que era carmelita, vivía en esta casa de espiritualidad, y me encantaba verlo a él como obispo, viviendo con sus hermanos para empezar, pero segundo, que acababa el almuerzo y levantándose, sacando los platos, yendo a lavar, secar, acomodar todo muy bien, se turnaban y el día que le tocaba él lo hacía, porque esto le da salud mental al sacerdote, insisto, para no sentir que tiene que estar lejos, solitario, distinguido, distanciado de todos, más al contrario sentir que tiene un espacio donde sentir que no tiene que fingir, que tiene que ser él, como él es, y que no se lo juzga, que se lo conoce. Esto es absolutamente fundamental para tener salud mental, pero también al revés, en las comunidades donde ha habido una mala comprensión de la espiritualidad y de Dios, donde se ha visto las peores, si querés, señas o los frutos más amargos en las comunidades. Uno mira comunidades donde ha estado plagada de rigorismos, de hay que rezar todos los días y todo el día y todo lo espiritual tan fuerte y hagamos cosas espirituales. Por debajo en lo humano, abusos, por debajo de lo humano, corrupciones, ahí dentro de la misma comunidad. Lo que Jesús llamaba sepulcros blanqueados. Correcto, ¿no? Y creo que una sana comunidad te ayuda a vivir una sana espiritualidad y viceversa, ¿no? Y es importante eso lo que dice, porque mucha gente llega a una comunidad buscando ángeles, como gente perfecta, que los reciba. O sea, tenemos exigencias muy fuertes. La comunidad es un lugar de hombres imperfectos igual que yo, pero donde nos dejamos perfeccionar todo. Así que la vida de oración personal sí o sí tiene que ir ligada a la vida de oración comunitaria. Ahora, si mi vida de oración personal está mal, porque al final es un monólogo de yo con yo, la comunidad me va a corregir eso. Y así que mi oración personal también se va a sanar, porque hasta en eso tenemos que sanar, hasta en la forma de espiritualidad que nosotros adoptamos, porque a veces muchas de las espiritualidades que nosotros adoptamos es yo según yo. Es como yo decía, el Evangelio de San Mateo según Rafael. O sea, al final no es San Mateo el que nos está hablando, sino soy yo y a mi manera, y niego todo lo que dice el Evangelio de San Mateo. La comunidad va a sanar mi oración personal. Pero si la que está mal es la comunidad y mi oración personal ha sido muy bien llevada, ya sea porque he tenido buenos sacerdotes, guías, buenas personas que me han guiado en la oración personal, voy a ayudar a sanar también la oración comunitaria. O sea, va muy unido para esta salud mental y me hace partícipe, de nuevo, esta parte activa con la gracia. Aquí me sano y aquí me sano, pero de forma activa. La confesión es un elemento fundamental dentro de la iglesia que se ofrece como un sano itinerario espiritual. Hay personas que desarrollan cierto hábito para confesarse, por ejemplo, cada 2 o 3 meses o con una regularidad mayor o menor a esa. Sin embargo, muchas veces, tendemos a pensar en una mala comprensión de la confesión, de que estamos hablándole a otro ser imperfecto mis propias imperfecciones, lo cual no es mentira. Sin embargo, cuando uno es capaz de ver la grandeza del sacramento que está detrás de la confesión, entiende que detrás de ese sacerdote imperfecto está actuando, obrando la misericordia de Dios a través del ministerio que le ha encomendado a esta persona. Y yo me pregunto, ¿de qué manera tener a la mano y contar en mi propia vida como un recurso maravilloso como es la confesión, que más que un recurso es al mismo tiempo un camino de santidad, por supuesto, que nos va ayudando a que la gracia de Dios en nuestra vida permanezca de tal forma que el pecado no gane terreno? Yo me pregunto ¿qué aspectos nutren en la vida de una persona que tiene en su haber la práctica de la confesión? ¿Qué pueden decir de eso? Bueno, no sé,
el Padre es el que confiesa y nosotros los que nos confesamos. Padre, por favor, confiésenos. El acto de la confesión es el acto de mayor caridad posible y la gente a veces piensa que es caridad para el que se confiesa. Mayor caridad hay en el confesante, porque siendo un pecador, Dios te utiliza para perdonar el pecado de los demás. A veces la gente dice, sí, es un acto de caridad para nosotros que vamos a confesarnos. No, mayor caridad hay porque Dios me utiliza a mí, siendo yo incluso peor a veces que los que vienen a confesarse, y yo les perdono en nombre de Jesucristo y de la iglesia los pecados de ellos. O sea, hay mayor caridad en el sacerdote. Es un acto de caridad tremendo y es un acto de humildad tremendo, porque reconocer tu falta es humildad y entregárselas al Señor es salud. Reconocer tu falta y es un acto de humildad enorme. Estamos en un tiempo, ustedes han visto ahora que hemos pasado elecciones y cuando vemos elecciones en otros países, todos son los buenos y los demás son los malos. Nadie reconoce que ha sido corrupto, pero sí dice que los demás son corruptos. Esto es increíble, estamos en los tiempos en que yo soy el bueno y todos los demás son el malo, pero esto se está generalizando. Alguien cuando opina desde como si fuera la persona más correcta del mundo y opina siempre hacia los demás como si fueran los peores del mundo. Esto se está generalizando. Así que la confesión nos hace pisar tierra y nos hace reconocer humildemente lo pecador que soy. Yo creo, cuando me toca acompañar situaciones difíciles de hijos que han vivido situaciones tremendas con sus propios padres, de parejas que han vivido el maltrato físico, psicológico de su pareja o la infidelidad, y entonces se hace una como terapia del perdón, ¿verdad? ¿Y quiénes son las personas a las que más les cuesta, aunque lo quieren, pero les cuesta, quieren y no logran y les cuesta? Las personas que más en su vida han ido cultivando el ego, el orgullo. El ego debe ser la mayor barrera para el perdón. Y si estamos hablando de la prevención, creo que una buena vida de confesión cuida precisamente no envanecerme y no elevar mi ego. Es que también los otros dos conceptos anteriores también apuntan un poco a eso, ¿no? Una persona con mucho ego no ora porque piensa que todo lo puede hacer solo. Una persona con mucho ego no hace vida comunitaria porque siente que no necesita a nadie más. Es diferente. Una persona que no se confiesa, una persona que tiene mucho ego no se confiesa porque siente de que con qué autoridad otro ser humano me va a perdonar a mí los pecados. O no reconozco que yo también me equivoco. Iba por el lado del perdón porque justamente lo que el ego hace es sentir yo no me equivoco, ellos se han equivocado conmigo. Y lo veo tan injusto, o sea, no te hablo de cosas, lo veo tan injusto. ¿Por qué? Porque en mi mente siempre yo le pongo incluso a las personas el ejemplo del fariseo y el publicano cuando oran, ¿no? El fariseo empieza a hablar de sí mismo. Yo que hago esto, yo que hago esto otro, que cumplo, que doy mi diezmo, que no soy como ese, ¿no? Y el publicano que se golpea el pecho y dice, Señor, ten piedad de mí, ¿no? Que soy un pecador. Y claro, en la vida de familia, la persona que ha elevado su orgullo multiplica por 10 sus buenas acciones y divide las buenas acciones de los demás. De manera de que siempre los demás salen perdiendo. Esa persona que se ha envanecido, ha levantado su orgullo, multiplica lo que yo hago, cómo me va así. Entonces viene el perdón, pero yo en mi mente tengo, ¿cómo lo voy a perdonar yo si yo he sido así, siempre he sido bueno, le he ayudado en esto, cuántas veces estuve para él? ¿Cómo me va a hacer esto a mí? Yo no lo merezco, yo siempre he estado. Y en ese hay un creciente del orgullo que rompe la posibilidad de decir, esta persona se equivocó. Y las buenas personas se pueden equivocar también. Pero porque yo, que me considero una buena persona, también me equivoco. ¿Dónde yo sé que me equivoco? Cuando tengo una vida de confesión. Cuando cada cierto tiempo me pongo delante del sacerdote a hacer un examen de conciencia. Se le dice a los niños, Fray, esto de los exámenes de conciencia, ¿verdad? Pero en los adultos se nos olvida. El examen de conciencia tan sano, diario uno debería hacerlo, ¿no? El examen de conciencia que luego te lleva
hacer una buena confesión? Yo creo que es tan interesante esto porque estas prácticas espirituales, que además de ayudarnos en el área del espíritu, también nos ayudan mucho en las diferentes áreas de nuestra vida. Pensemos en cuánta gente no reconoce los errores ante los otros, no reconoce y por tanto no reconoce el daño que hizo y por tanto no repara el daño que hizo, ¿no? Lo maravilloso de la confesión es que nos da las pautas de qué debo hacer yo cuando yo me equivoco con alguien más. Además de confesar, de pedir perdón, de arrepentirme, también está un poco en la parte de la penitencia, ¿no? La penitencia no es otra cosa que la invitación a reparar el daño que yo he hecho, ¿no? Como reparación ante estos pecados, la Iglesia te invita a que puedas rezar el rosario, que puedas rezar este Padre Nuestro, que puedas hacer un acto de misericordia con alguien más, en fin, cualquier penitencia porque a veces el concepto de penitencia está como, tiene muy mala propaganda, ¿no? Parece como más sinónimo de castigo, pero en realidad la penitencia, la que nos ayuda, la más nutritiva, es aquella que se entiende como reparación del daño que uno ha hecho. Y cuán importante es en la vida diaria, por ejemplo, que tu pareja o que tu colega de trabajo, que tu hermano, sea capaz de reconocer en qué te dañó, se arrepienta de haberte hecho daño, te confiese aquel daño y te manifieste esa expresión de arrepentimiento, pero que además que se muestre dispuesto a reparar. Porque hay mucha gente que dice, no, yo ya te perdoné, no, ya me perdonaste, ¿no? Ahí quedó, pero no reparaste el daño, y reparar el daño es tan importante como reconocerlo. Es así que nosotros podemos ver estas partes que son preventivas. Todo los lleva a no llegar al extremo, a no llegar al momento, a no llegar al límite, a no llegar a la crisis. Y es por eso que también para que nosotros podamos llevar una vida de oración sana, para que nosotros podamos llevar una vida comunitaria sana y una confesión correcta, porque existen también extremos en la confesión. Hay el extremo de que por yo creerme la gran cosa no me confieso o no voy a una comunidad. Pero también está el otro extremo de que yo creo que mientras más me confieso y mientras más voy a todas las comunidades, voy a ser una mejor persona. Tampoco, porque ahí también es parte de egoísmo. Hay gente que le quita el espacio a gente que hace mucho tiempo no se confiesa por estar todos los días buscando confesarse. Así que también hay un equilibrio. Y para eso nosotros tenemos dentro de la iglesia otro tesoro, que es la dirección espiritual. Y dentro de la dirección espiritual, encontrar una persona sana, saludable mentalmente, que nos diga cuáles son las cosas que podemos hacer en nuestra vida espiritual. Padre, vos seguramente te has encontrado con personas que aprovechan la confesión para un momento de dirección espiritual. Pensemos en la dirección espiritual como ese espacio donde la gente, por ejemplo, va a intentar escuchar la voz de Dios a través del consejo o de la sabiduría en este caso, del ordenado, ¿no? Me gustaría que nos pudieras, no sé, aclarar un poco de cómo darnos cuenta que lo que estoy necesitando no es terapia y sí es dirección espiritual, por ejemplo. Así como ya hemos dicho de que por favor vaya a terapia, haga esto, hágase ayudar profesionalmente, ¿cuáles podrían ser como las situaciones en las que una persona podría estar necesitando dirección espiritual? Que no hablo de confesión, hablo de dirección espiritual como ese lugar de ayuda tan importante que la iglesia ofrece también a los fieles. La dirección espiritual, así como lo dice la palabra, es muy sencilla y muy clara. Si tú eres una persona que dice ser de fe, una persona de misa diaria, una persona de rosario, una persona de comunidad, pero están las cosas todo el mundo te recrimina tu forma de actuar, inmediatamente tiene que ser el que active tu búsqueda de dirección espiritual, porque algo ahí en tus prácticas no está bien. Algo ahí en tu vida que tú creías que era lo correcto, no está siendo correcto. Hay una frase que dice, si alguien te llama la atención, puedes dudar, porque puede hacerlo con maldad. Pero si te llaman 2 o 3 personas la atención de lo mismo, es ahí donde tienes que buscar ayuda, porque el que tiene que cambiar eres tú, no son los demás. Así que si tú te crees una persona correcta en su vida espiritual, pero la gente te recrimina tu forma de actuar, es ahí donde alguien te tiene que hacer ver lo que está mal. Y en las confesiones, sí, la mayoría, yo hasta puedo decir que el 70-80% de las confesiones son más dirección espiritual que confesión. Que es bueno terminarlo en la confesión, en una sana confesión, en una correcta confesión. Y es ahí donde las personas
O aceptan o rechazan, pues también buscan dirección espiritual, no les gusta, van y buscan a otro y sin darse cuenta hicieron una procesión por toda la ciudad buscando a los espirituales, pero ninguna le gustó. No, la verdad es que esto no me gustó lo que me dijo esta hermana, pero esto sí me gustó lo que me dijo este hermano, pero esto no me gustó lo que dijo este padre, pero esto no, o sea, van buscando lo que les gusta, eso tampoco es dirección espiritual. Ahí vas confirmando que tú estás mal en tu vida espiritual. Así que la dirección espiritual es para ir corrigiendo los caminos y las formas, sobre todo las formas que has tomado y que estás adoptando en tu vida de oración, en tu vida comunitaria, en tu confesión, en todo lo que haces para agradar a Dios. Es una buena práctica. Yo me pregunto, ¿es una buena práctica tener un confesor, tener un director espiritual? ¿Está bien que sean los mismos? ¿Qué es lo más recomendable? En un mundo ideal sería hermoso, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? A veces nos hablan de que, sí, tú tienes que tener un confesor, pero luego tienes que tener un guía espiritual. Y tienes que tener... O sea, no hay ese tiempo ni hay la cantidad de personas que puedan hacer todo eso y que tú lo tengas a disposición. Imagínense toda la gente que va a buscar lo mismo, se vuelve loco. Creo que también hay que ser ahí un poco prudentes en ese tema. Tú aprovecha al máximo cada vez que te confiesas y cada vez que puedas hablar con una persona de oración. Ahí yo te iba a decir, porque a veces en las comunidades de laicos, donde nosotros hemos ido creciendo, acompañadas siempre por personas adultas, cuando éramos jóvenes, y sacerdotes también, religiosas, pero muchas veces hay personas que se acercan al laico, al hermano que dio una predicación, un tema, y que quieren acercarse porque lo que dijiste me sirvió. Me identifiqué. Claro, ¿no? Ahí han habido peligros y han habido excesos en algunos casos, pero creo, sobre todo por esta realidad que vos decís también de la escasez de sacerdote que está en el mundo entero, me parece que el papel del laico, este hombre y mujer de oración laico, que empieza a ser buscado, no sé si decir así, para guía y para dirección espiritual, ¿lo puede ejercer o es solo exclusivo del sacerdote? Lo puede ejercer el laico, pero tanto el laico como el sacerdote o la religiosa que hagan dirección espiritual, esto hay que tenerlo muy claro. Dirección espiritual no es posesión espiritual. Yo no te puedo hacer como es el Padre Rafael. Quiero que hables como yo, quiero que ores como yo, quiero que vayas caminando hasta Cotoca como yo, o sea, yo no te puedo transformar en yo. Te dirijo para que tú descubras tu ser en Dios, no que seas como yo quiero, que eso es lo que muchas veces uno encuentra. Usted encuentra comunidades donde hay personas que se visten igual que su guía espiritual, que hablan igual que su guía espiritual, y hasta cuentan los mismos chistes que su guía espiritual. Y el marido quiere ser como el marido de su guía espiritual y la esposa quiere ser como la esposa de su guía espiritual. O sea, llegan a perder su identidad y en vez de que sean directores espirituales, son posesores, no sé, poseyentes, no sé cómo se dirá la palabra aquí, vamos a corregirla porque te poseo espiritualmente y eso no hace ningún bien. 1. 2, no es un gurú. Tú no dependes de tu director espiritual. Eso hay que tener mucha claridad. Tú no dependes de un director o una directora espiritual. Tú dependes de Dios, pero no del director espiritual, porque si no esa dependencia te va a llevar al apego de la persona y no al apego de Dios. Por eso creo que una claridad importante en la dirección espiritual es el rol del director como aquel que te va ayudando a escuchar la voz de Dios en medio de esa realidad y en ese proceso en el que estás, ¿no? El director Él se sale del protagonismo. El director espiritual te apunta a Jesucristo como Juan el Bautista. El director espiritual se empequeñece para que Jesucristo crezca y el director espiritual te lleva a Jesucristo. Y eso es todo lo contrario a lo que acabas de decir, es decir, tiene toda la claridad del mundo. Cuando el director espiritual es el protagonista del proceso de dirección espiritual, no está haciendo un buen trabajo de dirección espiritual. Y es una diferencia muy importante con un proceso terapéutico, porque en terapia el terapeuta no te apunta a nada, no te dice, ni siquiera muchas veces te dice qué hacer, dependerá mucho de los estilos, pero en general nos ocupamos o se ocupa, digamos, la terapia
de entender los procesos, desde dónde, hace cuánto, cómo está pasando las cosas, qué se pueden hacer distintos. Y hay una parte importante que es, bueno, ¿y esto a dónde nos va a llevar? Que se hace junto con la persona. ¿Para qué buscas ayuda? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr vos? Y en la dirección espiritual es distinto porque, como decís vos, el director espiritual más bien te invita a escuchar la voz de Dios porque tiene conocimiento de la palabra, porque tiene una vida de oración y empieza a decirte, cuidado ahí, te podés equivocar porque ni la iglesia, ni la Biblia, ni Jesucristo dicen eso o hablan eso, creo que te puedes confundir, te orienta, te dice por acá no, por acá sí, ¿verdad? En base a criterios bien establecidos dentro de la vida de fe, de la vida de la iglesia, de la palabra de Dios que nos ilumina, ¿verdad? Y por eso es diferente, ¿no? Y la dirección espiritual no necesariamente hace un proceso, interviene quirúrgicamente sobre esto. Hermano, usted deje de hacer esto, empiece a hacer esto otro, cuídese de este tipo de pensamientos, eso no es de Dios, pero obviamente no como dice, porque yo lo creo, sustentado o en la palabra, o en la vida de fe, o en la vida de la iglesia, ¿no? Y creo que es muy importante aprender cuándo necesito un proceso terapéutico y cuándo necesito un momento de dirección espiritual que además termine, que me parece a mí siempre lindo que un espacio de dirección espiritual termine con una oración, que terminemos entregándole a Dios la preocupación, el dolor, la situación que te trajo hoy a conversar, ¿no es cierto? Y una persona orante que lleva una vida sana y una dirección espiritual sana, sí o sí desemboca en un hambre por la palabra del Señor. Y este es el último punto. La lectura de la palabra de Dios como otro de los grandes tesoros de la vida cristiana católica. Una persona orante, una persona de una vida espiritual sana, una persona de una vida mental sana, tiene hambre de la palabra. Yo recuerdo cuando me nombran encargado de Betania, yo decía, ¿y ahora qué hago? Yo nunca en mi vida he sido encargado de nada. Y lo único que hacía era ponerme de rodillas a hablar con Dios. Y mientras oraba, en oración yo veía una Biblia. Y yo la volteaba, le daba vueltas al asunto de sentarme a leer la palabra del Señor. Volví a orar, a decirle al Señor, Señor, ¿ahora qué hago? Yo no sé dirigir una comunidad. Y nuevamente el Señor me mostraba una Biblia más grande. Y yo decía, no entiendo, no, claro, no es que no entendía, que yo estaba dándole la vuelta al asunto, hasta que en una tercera vez ya me muestra una Biblia enorme, ¿no? Y digo, ya, voy a leer. Y para mí eso fue un camino, pero precioso y claro para mi vida como servidor de la comunidad Betania. ¿Por qué? Porque todos los problemas que enfrentamos para estructurar la comunidad, yo los encontré todos en la palabra del Señor. Y es que la historia de salvación tiene todo lo que el ser humano puede dañar y todo lo que Dios puede restaurar. Así que yo encontré en la palabra del Señor las respuestas que necesitaba para poder guiar a una comunidad. Yo hice mi parte y cada cual, como servidor que venía luego mayor, hizo también su parte. Pero yo en la palabra del Señor, en el estudio de la palabra, en esa hambre de la palabra meditada, contemplada y profundizada, yo encontré respuestas para seguir esta vida espiritual. Ricky ha hecho mención a un método que la Iglesia ofrece para leer la palabra de Dios, que es la Lectio Divina, ¿no? Que está muy asociado un poco a la oración como tal, al orar con la palabra de Dios, a la lectura orante de la palabra de Dios. Y me parece un tesoro muy, muy importante. Sin embargo, muchas veces veo que a la gente le cuesta saber dónde, ¿no? Desde dónde empezar, cómo hacer. Vos que has tenido la licenciatura en teología, por supuesto al igual que el padre, pero ¿qué le podemos decir a esas personas que están intentando incorporar la lectura de la palabra de Dios en su vida cotidiana y no sabe por dónde empieza? Empieza desde el Génesis, qué es lo más importante, en qué enfocarse más, cómo poder ayudarse, cómo tener quizás algún método que sea posible, que a nivel de hábito se pueda instalar en la vida de una persona
que tiene sus ocupaciones, que ya tiene todo su día relativamente armado. ¿Qué le podés recomendar, Ricky, sobre eso? Bueno, hay muchas maneras, hay muchos métodos. Está el que quiere empezar desde el Génesis y continuar hasta el Apocalipsis, ¿no? De tapa a tapa. Hay han salido programas, por ejemplo, de leer un capítulo diario o leer la Biblia entera en un año, por ejemplo, una cantidad de capítulos al día para que en un año la leas entera, ¿no? Pero siempre creo que la mejor forma de empezar a enfrentarse con la palabra de Dios y a que la palabra de Dios te confronte también es empezar por los evangelios, ¿no? Creo que empezar en la vida de Jesús y por la vida de Jesús es siempre, para mí, ¿no? Es el mejor método. Es como empezar por lo central para luego leer todo lo demás y darte cuenta que vuelve a lo central también, ¿no? Y que es Jesucristo, la revelación, porque Jesucristo es la palabra de Dios, ¿no? Él es el verbo encarnado, es la palabra, Él. Entonces, empezar a conocer, la teología ha dicho muchas veces que desconocer, ¿no?, las Escrituras es desconocer a Cristo. La versión que yo tengo en mi mente de quién es Cristo, de quién es Dios, así funciona. La versión en mi mente de quién es Dios sin Cristo será una cosa un poco confusa, ¿no? Entraremos a los atributos de Dios y qué sé yo. La revelación que me hace Cristo de quién es Dios me aclara mucho más quién es Dios. Y para conocer a Jesucristo necesito conocer la palabra de Dios. Entonces, creo que empezar por los evangelios es una buena manera y luego quizás empezar a pimponear entre Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Evangelio, irme a los profetas, luego empezar por las cartas, ir a los Salmos, conocer el Génesis, que es un libro precioso, y bueno, pero a ver, más allá del método, yo creo que uno tiene que experimentar, enamorarse del Dios vivo que nos presenta la Escritura. Cuando uno se enamora de Dios, la Escritura es una cosa totalmente diferente. Ni siquiera cuando uno la estudia, porque hemos tenido la posibilidad de estudiar la palabra de Dios, ¿no? Estudiar el idioma en el que fue escrito, estudiar las interpretaciones de los padres de la iglesia, el contexto en cómo fue escrito, ¿no? Todo este tema, ok, es hermoso, pero es hermoso sobre todo cuando lo que me mueve a querer más y buscar más es la experiencia de un Dios vivo. Cuando uno tiene la experiencia de un Dios vivo que es real, que está en mi vida cotidiana, que tiene también sentido aquí y ahora, la Biblia empieza a ser un tesoro que yo quiero más y más y más. ¿Cuándo? Y es lo que vemos hoy. Solamente nos centramos en experiencias espirituales desprovistas del estudio y de la palabra de Dios, pues bueno, vamos a tener una espiritualidad muy frágil, que cualquiera nos va a poner en duda y que nos podemos ir por cualquier lado. La palabra de Dios nos da centralidad. La palabra de Dios nos ayuda a entender mejor la misma iglesia, los mismos dogmas. Entonces creo que más allá del método, que hay varios, es importante entender el sentido, el Dios que está detrás de la palabra revelada. Cuando pensamos en el sufrimiento humano, ya llegando a una parte final, conclusiva un poco de este conjunto de conversaciones, que dicho sea de paso ha sido un honor y un gusto, un deleite poder tenerla con ustedes, pienso en cuánta gente doliente recibo en consulta, en la terapia, y cuántos me cuentan historias de cómo en una situación de crisis aferrarse a Dios, haber visitado al Santísimo, haber hecho una oración, confesarse, acudir a misa todos los días o cualquier práctica que han logrado incorporar en sus días, les ha resultado de un alivio fantástico. Y qué experiencia más, qué lección de humildad más importante es para el agente de salud saber que no depende todo de lo que él pueda hacer dentro del consultorio. Dios puede muchísimo más cosas de las que uno puede como agente de salud hacer y entender que yo descanso en la idea de que no tengo el control de la vida de las personas ni la palabra final de la vida de las personas, que Dios tiene la última palabra y que como recurso terapéutico Dios puede muchísimas más cosas de las que yo puedo. Afortunadamente estamos madurando mucho esa idea, la Iglesia
La mentalidad en la iglesia y fuera de la iglesia avanza en décadas, cambia en décadas, y desde el Concilio Vaticano II hasta acá, los mismos laicos se han ido formando en temas de salud, en temas pastorales, en temas de psicología, en temas de psicoterapia o de consejería familiar, y esa movida me parece muy útil porque hay mucha gente que llega a la iglesia desesperada. El Papa Francisco nos invitaba a hacer hospitales de campaña para recibir a las personas que están dolidas, que por la misma situación de la vida se han apegado a Dios, entendiendo que es el recurso que les falta para poder lidiar con aquello que lidia. Y qué bueno saber que dentro de la misma iglesia, tanto laicos como consagrados, como religiosos, como sacerdotes, somos capaces de formarnos en estas cosas para aliviar el sufrimiento, no por nuestros méritos, sino porque estamos llamados a eso, como el buen samaritano que Jesús nos invita a hacer ante el sufrimiento ajeno. Y pienso que pienso que conversaciones como estas entre salud mental y espiritualidad apuntan a eso, apuntan a ayudar a las personas que sufren, pero también apunta a ayudar a las personas que acompañan a otros que sufren. Y creo que eso, en la medida en que este tipo de conversaciones se multipliquen, va a hacer mucho bien en la vida de las personas. Hemos comenzado con un versículo del Evangelio de San Mateo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré el descanso. Terminemos también con este versículo para que sepamos que en Dios todo lo podemos. Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Que Dios los bendiga.